Pensar. Dentro de lo que vamos a ver en el día de hoy va a ser el árbol de la vida, el desapego o el camino del desapego. Nosotros vamos a desarrollar una- unas ideas acerca de cómo podemos hacer, cómo vamos a comprender lo que significa el árbol de la vida. Y por ello vamos a ver nosotros, digamos, estos temas, ah, como para comprender una globalidad de esto, aunque cada uno de estos temas implica un estudio bastante más. Por eso vamos a estudiar los 32 senderos, vamos a estudiar el árbol de la vida, vamos a estudiar las tres columnas, vamos a ver también los 10 sefirot, vamos a estudiar los 22 arcanos del tarot, vamos a entender entonces cómo o qué significa la iniciación, vamos a tratar de entender una nueva forma de entender la mente lineal y la mente circular, y vamos a entender los cuatro mundos, los cuatro elementos y la evolución del alma a través de esos mundos. Todos estos temas están incluidos en lo que nosotros podríamos llamar la cábala. Recordemos que hay una cábala que es propia del, del camino de la religión hebrea, ¿cierto? Es la cábala hebrea, pero hay una cábala diferente que es una cábala hermética que también coincide con los estudios de la cábala hebrea, pero además tienen, digamos, elementos propios del cristianismo, elementos propios del islam o de los sufís, y tienen elementos propios de, del hermetismo, los cuales está incluido la alquimia, está incluido todos los conocimientos del antiguo Egipto. Es decir, todos estos conocimientos se reúnen en esa cábala hermética. Bueno, esa cábala hermética, como decimos, es la que nosotros vamos a tratar de estudiar. El árbol de la vida está constituido, como bien lo muestra la figura, por, si ustedes lo miran detenidamente, van a ver tres triángulos. Un triángulo hacia arriba, un segundo, un segundo triángulo que nos muestra otros dos triángulos que son hacia abajo, y otro elemento inferior que nos muestra a nosotros una esfera mental más hacia abajo, que en síntesis significa la materia. Es decir, son tres triadas o tres triángulos que dan como consecuencia la materia. Se dice entonces que la creación se hizo a través de tres triadas, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a comprender que se parte de la primera triada o triada superior, que es la que está relacionada con el espíritu, propiamente, y luego nosotros descendemos a la siguiente triada, que es como la triada de la creación, ¿no? Y en el segundo, en el último, se llama, en última triada, nosotros le llamamos como el triángulo de la vida. Y esas tres triadas dan como consecuencia la materia o el mundo físico. Todo esto está representado, como bien lo muestra la figura allí, en nuestro propio cuerpo. O sea que en nuestro cuerpo vamos a encontrar las señales de árbol de la vida. Esto es muy importante porque nos deja ver a nosotros que el universo mismo tiene la imagen del árbol de la vida, pero nuestro microuniverso también está constituido por el árbol de la vida. En otras palabras, nosotros vamos a comprender que el árbol de la vida está mostrado en lo macro, en el macrocosmos, y el árbol de la vida está relacionado en el microcosmos.
El árbol de la vida, como bien lo señalamos ahora, entonces está constituido por 10 esferas mentales. Por eso, alguna vez nosotros escuchamos en algunas de esas lecturas llamados divinos, esas poesías que son señaladas como cánticos o mantras, y dice, eh, observa bien la danza de las esferas celestes. Esta es la danza de las esferas, las 10 esferas celestes. Entonces nosotros vemos que tiene cada esfera celeste partiendo de la uno que corresponde prácticamente también nuestro cuerpo al chakra, y Chajarrara nos muestra a Keter como la voluntad divina o la presencia de Dios mismo o del Espíritu, ¿sí? Nos refleja la unidad del Espíritu. Luego nosotros tenemos a continuación, esta primer chakra, perdón, se llama la corona, ¿cierto? Y en el segundo chakra nosotros tenemos a Chokma, se llama Chokma, y, y este Chokma, si bien a veces está escrito de otras maneras parecidas, pero siempre la pronunciación refleja Chokma, Chokma, se empieza por J porque la J y la Ch en hebreo suenan muy parecidas. Entonces, digamos que este Chokma también para nosotros la sabiduría y refleja la intuición, la chispa creadora. La tercera, como la número 3, nosotros lo llamamos Binah, es relacionado con el entendimiento. Entonces, es decir, resumiendo, la primer triángulo lo vamos a llamar la corona, la sabiduría y el entendimiento. Se hacen la uno, 2 y 3. Y reflejan entonces el primer triángulo superior o el triángulo de la manifestación potencial. Y es un triángulo que mira hacia arriba, ¿sí? A partir de ahí, realmente comienza la creación misma, o sea, porque lo primero fue la idea, luego viene la creación misma, que está dada por el segundo triángulo que mira hacia abajo, en el cual comienza Chesed, que es el número 4, al cual nosotros hoy llamado la misericordia. Esta misericordia, digamos, refleja para nosotros como la expansión. Es como cuando, si en el anterior, digamos, el anterior triángulo, uno lo mirara como una mujer que entra en gestación, en embarazo, aquí ya la planta brota de la tierra, o el ser nace de esa madre. Entonces, cuando nace, pues ya tenemos la misericordia, el amor y también tenemos la expansión. Comienza el proceso de la creación misma, visiblemente. Por eso se llama la triada de la manifestación creadora. Entonces, ahí nosotros tenemos a Chesed, que como decimos se llama misericordia, y tenemos a Geburah, que para nosotros está reflejando la disciplina, los límites. Eh, y esta, digamos que este Geburah significa siempre para nosotros la disciplina, el método, el esfuerzo, la tenacidad, ¿eh? Entonces, digamos, este muchas veces lo llamamos la fuerza. Entonces, la misericordia y la fuerza son la esfera número 4 y la esfera número 5. Nosotros llegamos a la esfera número 6, que como ven está en el propio corazón de la persona o en el propio corazón del árbol de la vida. En el corazón del árbol de la vida se llama Tiferet. Tiferet es la belleza. Allí es donde nosotros encontramos realmente la presencia de Dios, la presencia amorosa, su divina presencia. Es allí donde nosotros encontramos el templo sagrado o el lugar donde habita la chispa divina de ese árbol de la vida y de ese ser humano que está allí encarnando la chispa divina. Entonces, Tifaret está en el corazón y nos indica a nosotros la belleza, el arte, la hermosura de la creación.
porque descubrimos su sagrada presencia. Luego nos adentramos en el último triángulo, ¿no es cierto? Este último triángulo está relacionado con Nexach, que se llama comúnmente la victoria. Se llama la victoria, está relacionado íntimamente con las emociones, con el mundo de los sentimientos. Está relacionado con el deseo, con la energía, con la fuerza de el sentimiento y la emoción. Luego nosotros pasamos a la esfera número 8, donde nosotros descubrimos el intelecto. Allí nosotros, este se llama la gloria, ¿no? Este hot se llama la gloria porque allí está relacionado lo que significa la mente y, pero sobre todo la mente racional. Intelecto. Entonces, este intelecto, digamos, es el que da el lenguaje, el que da la comunicación, que le da la forma a las cosas. Entonces, nosotros en síntesis tenemos en el 7 tenemos nosotros los sentimientos y la emoción, que nos da la comprensión de nuestra propia alma. Tenemos nosotros la razón o el intelecto que nos descifra o nos clasifica los conocimientos en forma metódica. Luego nosotros tenemos a la parte número 9 y en el 9 nosotros tenemos lo que significa el fundamento. El fundamento o que nosotros llamamos el mundo astral, el mundo de las emociones, el mundo del subconsciente o del inconsciente. Porque, digamos, allí se acumulan, es en el mundo astral realmente se acumulan todas las emociones que manejamos en nuestra vida. Entonces, y luego nosotros descendemos hasta Malkuth, donde está nuestro propio cuerpo, donde está el mundo material, está toda esa parte. Entonces, si bien Malkuth representa el mundo físico, ese primer triángulo, que es el 987, ese triángulo que está cerca, Malkuth, que es el reino, llamado el reino, o de la materia, nosotros en ese primer triángulo tenemos lo que se llama el mundo astral. Entonces, en términos, en un primer término, y luego la vamos a seguir viéndolo, vamos a ver que esto se divide, si bien la primera esfera, la número 10 abajo, representa el reino físico, el primer triángulo de abajo hacia arriba, o sea, el 7 8 9 representa el mundo astral, el, el 6 5 4 representa el mundo mental, y el 3 2 1 representa el mundo físico, astral, mundo mental, mundo espiritual. Bueno, esos son los mundos que nosotros encontramos allí. Entonces, sigamos. Esto nos indica a nosotros que, digamos que todas estas esferas mentales, ¿cierto? Que como nosotros vimos, se llaman arriba hasta la corona, o bajamos hasta la sabiduría, luego al entendimiento, del entendimiento bajamos a la misericordia, de la misericordia a la severidad o a la fuerza, de la severidad a la fuerza bajamos a la belleza bajamos al sentimiento y o la emoción, y de la emoción pasamos al intelecto o a la mente intelectual, y de la mente intelectual pasamos al fundamento o el mundo astral. Y del mundo astral pasamos al mundo físico. Nosotros vamos entonces a ver que el mundo físico representa nuestro cuerpo. Pero ¿por qué se llama el reino? Podemos, si aquí viene una palabra básica de, de lo que es la esencia de la alquimia y la cábala, es que se llama reino por esas palabras sabias que alguna vez Jesús dijo: tú te llamarás piedra
y sobre ti construiré mi templo sagrado. Algunos lo dicen, tú te llamarás piedra o Petrus, porque sobre ti construiré mi propio templo. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer de este cuerpo nuestro templo sagrado. Sobre este cuerpo, esta materia la tenemos que llevar para convertirla en un templo sagrado. Esa es realmente la misión y la función del camino del desapego. Darse cuenta de que nosotros no es el cuerpo el que nos manda, sino nosotros tenemos que hacer que el cuerpo se transmute a algo mejor. Que la mente instintiva se transforme, o sea, dominada por la mente superior, y que las energías sean controladas y no disipadas en medio de las pasiones. Ese es el camino que nos ofrece el desapego con respecto al árbol de la vida. Ahora, si nosotros observamos el árbol de la vida, en otro contexto, vamos a ver que ese árbol de la vida está unido por tres caminos horizontales, siete caminos ver- eh, diagonales y siete caminos verticales y 12 caminos diagonales. Esta suma nos da a nosotros la suma de 22. Podemos ver, entonces el siguiente dibujito nos deja ver a nosotros cómo, digamos, esas diferentes esferas están unidas por caminos o senderos. Entonces, las 10 esferas mentales, las líneas que unen esos senderos, nos forman a nosotros 22 rayas, de lo que decíamos, 3 líneas horizontales, 7 líneas verticales y 12 líneas diagonales, forman 22, y esos 22 son los 22 senderos del tarot, que junto con las 10 sefirot nos conforman los 32 caminos que llevan a la sabiduría. Esos 32 caminos que llevan a la sabiduría es lo que conforma realmente la iniciación, conocer esos 32 senderos. Entonces, si alguien quiere llegar a la iniciación, pues tenemos que decir, yo conozco ya los 32 senderos. Y vamos a recordar algo muy curioso para que no se nos olvide. Las vértebras que tienen esta columna vertebral son 33, es decir, son 32 caminos que están marcados por las 10 sefirot y los 22 senderos, más una vértebra más, que es la consecución o el logro que vamos a lograr después que lleguemos a la iniciación. Es decir, allí nosotros conoceremos una nueva hipotética, porque todavía no existe, séfira o esfera mental, que muchos le han dado el nombre de, la cábala se le llama el nombre Da'at, o la esfera hipotética que estamos nosotros forjando o formando. Pero de hecho, en este instante no existe y no se puede decir que exista porque todavía no, digamos, ese ser todavía no existe, pero es esa que se está mostrando allí. Nosotros tenemos entonces algo maravilloso cuando vemos el árbol de la vida, porque vamos a tener obviamente estas 22 senderos están marcados por las letras hebreas, que son 22, y de todos modos a cada una de esas letras se le dio un nombre en el español. Entonces nosotros tenemos, eh, bueno, eh, volvamos al anterior. Allí nosotros tenemos las 22 arcanos y estos son nombres que a veces cambian un poco, pero siempre significan lo mismo. La primera es el loco, luego sigue el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, los enamorados, el carro, la fuerza, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la justicia, el colgado, la muerte,
la templanza, diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. Aquí hay que tener sí en cuenta que el loco, que lo marcan ahora como primero, se lo marcan como carta cero, puede estar en el punto cero o puede estar en el punto 22. El loco, para que lo ubiquemos, no siempre se le llama el loco, a veces lo llaman el caminante, a veces lo llaman el, el bateador. El loco, para que lo entendamos bien, si bien puede estar en cualquier lugar, justamente significa el alma misma en su pura esencia. Es decir, antes de que existiera la creación, el loco ya estaba entre nosotros. Ese caminante, ese ser divino que se sumerge después en la materia y se olvida de quién es. Y, es, y se identifica con una y otra cosa y pasa a través de la sabiduría de todos los tarot y de todas las, las céfiras, esferas mentales. Y entonces es el caminante, el que camina por todos los senderos. Es el alma misma que busca reconocerse a sí misma. Aquí tenemos ante nosotros la imagen de, de uno de los tarot que se ha usado de dentro de estas imágenes. Nosotros aquí tenemos, digamos, el tarot de Marsella. Este tarot de Marsella, digamos que este tarot de Marsella data más o menos de los años 1650, pero hay un escritor muy famoso del año más o menos 1850 que se llamaba Eliphas Levi. Este Eliphas Levi, que fue un Rosacruz, eh, digamos, se preocupó por volver a resignificar más detalladamente cada una de los tarot. Tarot son imágenes o arquetipos astrales. Y si bien la historia se remonta realmente a la historia de los atlantes mismos, dicen que ellos fueron los que trajeron al mundo físico los arquetipos del tarot, ese tarot se fue perdiendo y se fue diluyendo a través de los años y fue a través del tiempo de los Ptolomeos II, cuando tenía la iglesia de Alejandría, no, perdón, la biblioteca de Alejandría, que hizo o quiso redescubrir el tarot y, digamos, le dio esa tarea a unos sabios judíos. Esos sabios judíos hicieron lo que se llama el tarot egipcio. Pero ese tarot egipcio igualmente, si bien estuvo en la Biblioteca de Alejandría, recordemos que la Biblioteca de Alejandría luego la incendiaron y con él se perdió mucho conocimiento, pero además de eso, quedó en el olvido y solamente a través del año 1600 tuvieron que volver a ver en el astral las imágenes del tarot para volverlas a revivir. Entonces ahí aparece el tarot de Marsella, más o menos en el año 1600 o 1650, aparece el tarot de Marsella y luego aparecen otros tarot más modernos como el de Rider, e infinidad de tarots de muchos, el inglés, el alemán, el belga, cada uno su tarot, pero los más conocidos hoy en día son el tarot de Marsella y el tarot de Rider White. Nosotros tenemos entonces que eso es como fue encomendado y por eso ustedes van a encontrar aquí el hebreo, ¿cierto? Como fue encomendado al el hebreo y cada una de esas letras del hebreo tiene un significado particularmente visible y el tarot de Marsella tiene encriptada en su imagen la forma de la mismísima letra. Entonces, aquí tenemos las 22 letras del hebreo que corresponden a las 22 arcanos del tarot. Y obviamente todo esto en el orden en que aparece tiene una secuencia que marca, digamos, la evolución del alma y diferentes estados del alma.
Entonces está Aleph, Bet, Shimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, Jet, Tet o Tot, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ajin, Ei, Tesadi, Kof, Resh, Shin y Taf. Aquí en este orden aparece justamente, como les decía, Yatab. Se refiere al loco, ya no aparece antes de Aleph, sino al... Bueno, este es, digamos, todo, las letras y las 22, lo que está relacionado con los 22 arcanos del tarot. Entonces, ese es, digamos, la esencia de los que hemos tratado de, para tener una idea, ¿cierto?, de qué es lo que significa este mundo. Ahora, nosotros vamos a ver que están organizados, este árbol de la vida está organizado como en tres columnas. Entonces, eh, como esta es una imagen especular, o sea, es como si nosotros miráramos un espejo, en el lado, en el lado izquierdo nosotros tenemos a la columna que llama B, Boas, perdón, que es la columna de la severidad, ¿no? Y implica para nosotros como la parte de la voluntad, de la severidad, de la formación. Al lado derecho tenemos la columna de Yakin o Yakin, ¿sí? Yakin con K o Yakin Chin con CH, y marca para nosotros el mundo de la misericordia, la columna de la misericordia o la columna también llamada de la conciencia. Pero en el centro mismo nos aparece una columna más larga que es la columna del equilibrio. Esa columna del equilibrio corresponde a lo que significa para nosotros lo físico, o sea, está la esfera de Malkuth o la esfera mental del cuerpo físico. Luego nosotros tenemos la esfera donde está marcado astral, que también está relacionado justamente con con nuestra fuerza vital, ¿no? Y tenemos nosotros el corazón, la rueda cardíaca, está en nuestro corazón que tenemos a Tifaret, y en la parte superior tenemos a Keter. Keter, que es como el Dios, lo absoluto, aquello, innombrable, el Dios absoluto e innombrable, el Creador mismo. Y estas son entonces las tres columnas, la columna de la severidad, la columna del equilibrio, la columna, bueno, la columna de la misericordia. Nosotros entonces descubrimos que esta primera, todo se mueve en esas tres columnas. Mire, y si uno lo mira aquí detenidamente, nosotros hacemos, así como nosotros vemos a veces una vara con las serpientes dando vueltas alrededor de la vara, se llama la vara de Moisés, y, y todo el proceso se llama el caduceo de Mercurio. No, es que son 3 vueltas y media. Hace la serpiente para llegar a la parte superior. Una, dos, tres y media más. Entonces, por 3 vueltas y media, por la serpiente, el camino de la transmutación. Bueno, vamos a dejar ahí, por si tenemos de pronto, podemos hacer algunas preguntas. Si queremos, podemos hacer algunas preguntas.
Señor, una pregunta. Sí, Edison. ¿Qué pasa si nos aprendemos el alfabeto hebreo y nos aprendemos los nombres de las esferas mentales? Pues esa es una muy buena pregunta, porque te digo que cada palabra es un mantra, ¿sí? Es decir, cada vez que uno evoca cada uno de esos nombres, estamos evocando una fuerza superior. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos evocando, y te voy a dar con un pequeño ejemplo, el estudio de las letras es un estudio muy profundo y nos lleva, nosotros vamos a dar aunque sea alguna noción de eso. Por ejemplo, hay tres letras madres que son Aleph, Nun y Shin. Esas letras que corresponden a la letra número uno, la letra número 13 y la letra número 21, esas representan para nosotros los tres elementos fundamentales: el fuego, el agua y el aire, considerando que la tierra es una consecuencia de esas tres. Entonces, eh, repetir el nombre Aleph, Nun, Shin, estamos evocando la fuerza de la esencia pura del aire, del fuego y del agua. Entonces, ese digamos que ya nos marca, digamos, como lo que, por decir algo, como la fuerza de cada una de esas palabras. Es muy importante, ojalá lo logramos aprender todos los nombres es bien importante, es aconsejable aprenderse todos sus nombres. Señor, gracias. Inclusive aprovecho para ya, siguiendo la misma pregunta, dice, aprovecho para decir que eso lo vamos a estudiar de pronto también porque es muy importante y en eso se basa una gran parte, es lo que significa el tetragramatón. El tetragramatón está formado por la palabra de Yahvé. Yahvé o Adonai, leyéndolo de otra manera, primero porque también tenemos que observar que el hebreo se lee no como nosotros en español leemos de izquierda a derecha, y en el hebreo se lee al revés, de derecha a izquierda. Se, se- Se lee al revés. Entonces, digamos que leyéndolo en un sentido dice Yahvé o Jehová, y en el otro sentido dice Adonai. Entonces, pero significa lo mismo: absoluto, el todo supremo, pues, creador, aquello que está más allá de nuestro alcance, pero que debemos de conocer. Y el propósito del desenvolvimiento es conocer a Dios y conocer nuestra chispa divina. El tetragramatón nos relata esa parte y está constituido por, vamos a ver, la palabra que ustedes la van a ver allí en el número 5, que es la Hei. Entonces, y abajito sigue la palabra Bab, el amor, y, y la número 10 que es la Yod, ¿cierto? Está abajo. Y entonces Yahvé significa Hei, Bab, Hei, Yod, Hei, Bai, Hei. Yod, Hei, Bai, Hei. Yod de Yahvé, Hei, que es como el gran sacerdote, Bab, que es como el amor, ¿no es cierto? Los enamorados. Y se repite Hei nuevamente, porque en uno es el principio del proceso de la iniciación, el otro es el final del proceso de la iniciación. Entonces es Yod, Hei, Bai, Hei. Es el tetragramatón. Como ustedes ven, tiene una fuerza impresionante cada una de las palabras y de eso depende el conocimiento del tarot. Ya casi se nos acaba el tiempo y ojalá le hagamos todo esto va a estar allí en el chat. Podemos dar una leída para que empecemos a comprender, para que después no nos quedemos atrás en el conocimiento. Eh, Intentamos siempre que hay 32 senderos. Es importante recorrer el árbol de la vida y que el propósito de todos nosotros es
llevar al conocimiento de la iniciación, que es conocer el árbol de la vida. Ese es lo más importante. Ese árbol de la vida está señalado por nuestra chispa divina, la chispa divina que está en cada uno de nosotros. O sea, el árbol de la vida no es una teoría, no es un libro, es el libro que está escrito en uno mismo. Entonces,